Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en el espacio público de los candidatos al Congreso de la República, esta vez al Senado de la República. Y hemos invitado hoy, que está por el departamento del Quindío, al doctor Iván Marulanda, que es senador de la República actualmente y que aspira a estar también nuevamente en el Congreso de la República por la coalición Centro Esperanza. ¿Cómo le ha ido la coalición Centro Esperanza? ¿Eso cómo va, doctor Marulanda? Miguel Ángel, es una construcción, gracias por esta invitación, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Es una construcción nueva, lenta, que ha cometido errores tremendos que era de esperar. Este es un país que no sabe todavía construir equipos colectivos, que no sabe buscar propósitos comunes. Sin embargo, la coalición está integrada por gente inteligente que ha ido acomodándose a la situación, y yo creo que ya empiezan a rendir frutos, ya empiezan a hablarle o empiezan a caminar en un sentido correcto. Hasta ahora ha habido muchos problemas y no hemos despegado como yo hubiera querido. Problemas, la política es así, ¿no? Usted inclusive empezó en la coalición cuando se llamaba Coalición Solamente Esperanza, saltó como al nuevo liberalismo y regresó. ¿Qué fue lo que pasó, doctor Marulanda? Se pregunta a la gente. Sí, no, Miguel Ángel, pues yo fui fundador del nuevo liberalismo con Luis Carlos Galán, con Lara. La Corte dijo, hay que darle nueva vida a esta fuerza política, y era un deber moral mío, un deber ético, pues ir a decir, yo estoy a la orden, me llamaron, estoy a la orden para ver cómo empezamos una nueva etapa, cómo traigo ese legado que yo fui protagonista, fui testigo, y si se trata de una continuidad, pues se necesita que alguien cuente qué fue lo que pasó, cómo se hacían las cosas, cómo se pensaba, bajo qué fundamentos éticos se había hecho ese proyecto político. Y entonces me puse a la orden. Sin embargo, rapidito me di cuenta de que no se trataba de una continuidad del nuevo liberalismo, sino de una cosa nueva, un partido nuevo al servicio de unos intereses de unas personas, una cosa familiar, personal, y yo dije, no, esto no es conmigo, este no es el nuevo liberalismo, adiós. ¿Y volvió entonces? Sí, no me había ido, sino estaba empezando a dar mis primeros pinos allá en el nuevo liberalismo, a ver si ese espacio era realmente un espacio para dar la batalla que dimos con Galán y con Lara, pero me di cuenta que no, y entonces le dije al Partido Verde, no, aquí estoy, no me he ido, no me voy, aquí seguimos en la trinchera, y aquí estoy. Usted está en el Partido Verde, pero ¿con quién de los candidatos o precandidatos para la consulta popular está impulsando? ¿A todos o a uno en particular? No, yo estoy apoyando a Sergio Fajardo, pero pienso que hay dos personas que nos dan esperanzas ahí, que son Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, que compitan y que compren el corazón de la gente, y espero que uno de los dos sea el candidato de la coalición de la esperanza, pero yo estoy acompañando a Sergio Fajardo. Usted está más cerca y ha estado más cerca a Sergio Fajardo, pero si de pronto los colombianos en la consulta escogen a Gaviria, ¿ustedes acompañan a Gaviria? Claro, no, con Gaviria, claro que sí. Es más, es una persona extraordinaria. Yo lo conozco su familia. El padre de él fue del nuevo liberalismo en la época del nuevo liberalismo, Juan Felipe Gaviria. Lo mismo que el padre de Sergio Fajardo fue del nuevo liberalismo, Raúl Fajardo. Y entonces estoy con dos pupilos de mi nuevo liberalismo, hijos de amigos y compañeros míos en aquella época. Hablemos de un tema más de proyectos de esta nación. Por ejemplo, hoy está en la mesa de discusión todo el tema del hambre. Más o menos, por ejemplo, en el Quindío acaba de salir un informe, el 30% de la población del Quindío, digamos 100.000 personas, no puede comer sino 2 veces al día. ¿Cómo enfrentar ese fenómeno del hambre que está ocurriendo en Colombia? Esto es un drama, y es un drama humanitario, y es una vergüenza para este país. Hay millones de colombianas y colombianos con hambre. En la costa Caribe, Miguel Ángel, acaba de salir también un informe, más del 70% de los hogares comen menos de 2 comidas, es decir, 2 o menos comidas al día. Hay 8 millones de colombianas y colombianos con física hambre.
Mira, cuando estábamos en el Senado discutiendo y mirando los temas de la pandemia, empezando la pandemia, yo dije, se necesita una renta básica que el Estado le entregue a los hogares pobres en indefensión por esta pandemia, gente que vivía del rebusque, del día a día, de la informalidad, encerrada en la casa por un ataque de una pandemia. Había que llevarles a la casa un ingreso con que pudieran sobrevivir dignamente. Y propuse un proyecto de ley de renta básica que le entregara por parte del Estado en garantía de los derechos de esos hogares unos recursos para poder vivir dignamente. No lo aprobaron. Y les dije, aquí va a haber una hambruna. Este país no soporta esta tragedia de la recesión económica y de la pandemia sin tener un apoyo del Estado. ¿Pero cuál es la propuesta ahora? Y pues lo mismo, la misma renta básica. Claro, pues es que no hay otra. Es decir, el Estado fue constituido para garantizarle a las personas sus derechos. El primer derecho, Miguel Ángel, es el derecho a una vida digna. ¿Qué quiere garantizar? ¿Qué quiere decir garantizar los derechos? Pues, por ejemplo, frente al derecho a la educación, tener educación gratuita. Frente al derecho a la salud, tener salud gratuita. Y frente al derecho al hambre, a no tener hambre, el derecho a una vida digna, pues una renta básica. Y entonces ahí está el proyecto, lo estudiamos, lo profundizamos en él, lo explicamos y ahí está, construido, redactado, escrito, para volver con él a la legislatura. Pero nos tienen que elegir senadores, no solamente a mí, sino a personas que quieran un cambio en este país. Porque si seguimos en manos de este tipo de gobiernos como el del señor Duque y de ese tipo de mayorías del Congreso que hay allá enmermelados, corruptos, irresponsables, aquí no va a haber renta básica ni va a haber solución a los problemas del país porque a ellos no les interesa. Entonces, la ciudadanía que tiene ahora la oportunidad de cambiar este país, de cambiar esa directiva de este país en la presidencia de la República, en el Congreso, tiene que sacudirse, tiene que ir a votar por gente respetable, que vaya allá a trabajar por la comunidad, a trabajar por las personas y hacer las leyes que se necesitan, por ejemplo, la de la renta básica. Doctor, usted venía hablando del tema de la regulación de la cocaína a propósito del narcotráfico, que es uno de los grandes problemas que tiene el país y América Latina y el mundo, digámoslo así. ¿Qué es la regulación de la cocaína? ¿Es pensar de pronto en la legalización de la droga en Colombia? Mira, hoy la droga en Colombia está en todas las esquinas, en las puertas de las escuelas, en las bibliotecas, en las discotecas, y además nadie la está cuidando. A la juventud ni a las niñas les están vendiendo y metiendo por boca y nariz una droga, además una droga impura, degradada, de mala índole, pero además en manos de bandidos, en manos de organizaciones criminales, de organizaciones de microtraficantes y de narcotraficantes. Lo que estoy diciendo es, ese es un negocio que está por debajo de la mesa. Todos los negocios que están por debajo de la mesa caen en manos de organizaciones criminales, de mafias. En el mundo entero, todas las actividades comerciales, todos los negocios están encima de la mesa. Están en las bolsas de valores, están en los tratados internacionales, están en los tratados de comercio, están en las regulaciones internas de los países. Cualquier producto que haya en el mundo, en el comercio del mundo, tiene una regulación: la dinamita, las armas, los productos farmacéuticos, los productos alimenticios, los productos químicos, todo, menos esto. Menos la coca. Y como la cocaína no está regulada, entonces, ¿qué ha hecho la humanidad con eso? Entregarle a las mafias un negocio extraordinario, y eso nos está sepultando a los colombianos. El 90% de la cocaína que se consume en el mundo se produce en Colombia, y eso está en manos de criminales, de asesinos, de mafias, inclusive de mafias extranjeras que ya están operando en Colombia. No hay que hablar del daño que nos ha hecho esto a los colombianos. Todos los hogares de este país tienen un muerto, un narcotraficante, un preso, una persona en la calle, drogadicta. A todos nos ha tocado esta tragedia. El país está corrompido,
La política está corrompida. Presidentes de la República elegidos con plata del narcotráfico, senadores, representantes, alcaldes, gobernadores. Nos tragó la cocaína, el narcotráfico. Los cementerios están llenos de muertos, de jóvenes asesinados en esta guerra. Esta guerra fracasó. Entonces lo que estamos diciendo con ese proyecto de ley es: saquemos esto a la luz pública. No para que sea libre, no para que el Estado permita que cualquiera ponga una fábrica de cocaína, no. El Estado va a comprar la hoja de coca, toda la hoja de coca que se produce en más de 200.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, a pesar de todo lo que hemos gastado en la erradicación de la coca. Centenares de millones de pesos, billones de pesos. A pesar de eso hay 200.000 hectáreas. El Estado compraría toda esa hoja de coca a precios de mercado. Con eso legaliza esas comunidades campesinas que hoy están al margen de la ley. Legaliza esos cultivos de hoja de coca. Esa hoja de coca la utiliza el Estado, que va a tener el monopolio de esa hoja de coca. La utiliza para producir abonos, para fomentar unas industrias que producen bienes de consumo que no tienen ninguna restricción sanitaria. Por ejemplo. Por ejemplo, tortas, alimentos, cosméticos, bebidas, productos medicinales. Le entrega a la comunidad científica también hoja de coca para que investigue. La hoja de coca, me decía el profesor Andrew Wells, que es un científico muy importante de Estados Unidos, que vino hace poco, un médico, director de una clínica de medicina integralista en los Estados Unidos, me decía: las propiedades de la hoja de coca, al parecer, hasta donde hemos podido investigar, son extraordinarias, por ejemplo, para producir anestésicos, para producir productos químicos, productos medicinales para el control del metabolismo y el control del azúcar en la sangre. Pero no hemos podido investigar porque es ilegal. Y entonces no tenemos material para investigar. Entonces el Estado tendría que entregarle a la comunidad científica en el mundo hoja de coca para que investigue la hoja de coca y le busque los usos medicinales y los usos alimenticios. Por otro lado, el Estado produciría cocaína pura. ¿Para quién? Solamente para las personas que en Colombia, mayores de edad, consumen cocaína. ¿Son adictos? No, solamente del 15 al 20% de las personas que consumen este tipo de sustancias, dicen los informes científicos, solamente entre el 15 y el 20 son adictos. De resto, los demás son consumidores en los cuales no se genera un efecto de adicción. Hay que quitarse de la mente que todo el que fuma marihuana o todo el que consume cocaína, que yo no consumo, no he consumido nunca, ni voy a consumir, pero las personas que lo consumen, solamente del 15 al 20% son drogadictos. Ahora, en Colombia, el uso personal, la dosis personal de estas sustancias psicoactivas está amparado por la Constitución y por la ley. Es más, está amparado por una sentencia famosa de la Corte Constitucional que dijo hace 20 años en una ponencia del magistrado Carlos Gaviria, dijo: el consumo, la dosis personal de sustancias psicoactivas es constitucional, en respeto del derecho de la persona individual de consumir lo que quiera consumir, según sus deseos, según sus apetencias, en respeto a su libertad individual, en respeto a la libre formación de su personalidad. El Estado, decía esa sentencia, no tiene por qué estar diciéndole a cada individuo qué es lo que puede comer y qué es lo que no puede comer, porque en ese camino podríamos terminar nosotros entonces prohibiendo el consumo de chicharrones porque hacen daño para la salud, de azúcar porque hace daño para la salud, de tabaco porque hace daño para la salud, de aguardiente porque hace daño para la salud, y terminaríamos presos de un Estado que constriñe las libertades individuales. Entonces, la Corte dijo, en el marco de la Constitución colombiana, yo fui constituyente, en el marco de la Constitución colombiana, la dosis personal es legal, es un derecho amparado por la Constitución. Entonces, lo que dice el proyecto de ley es, ese derecho no se puede hoy satisfacer porque está prohibido
el suministro del material con el que las personas pueden satisfacer ese derecho. Entonces vamos a entregarle a las personas que quieran consumir cocaína, que son más o menos en Colombia 260.000 personas los consumidores, de acuerdo con los informes del Ministerio de Salud. A esas personas el sistema de salud les va a hacer un examen médico para ver que tengan condiciones físicas y mentales, que sean mayores de edad y que les permita asumir la responsabilidad de hacer un uso cuidadoso y responsable de esa sustancia. De la misma manera que uno va de un médico a que le recete un remedio que solamente se lo venden a usted en la farmacia con una fórmula médica, igualmente iría a donde el médico a decirle, mire, yo necesito una dosis personal de cocaína. El médico lo estudia, ve que esa persona tiene las condiciones para asumir esa decisión y le da una receta donde autoriza que le entreguen la dosis mínima personal. Y el Estado le vendería esa dosis personal. De esa manera, le estamos quitando el mercado de consumidores a las ollas y al microtráfico y pasaría a ser administrado por el Estado, pero en el marco de un respeto al derecho a la salud, cuidando la salud de esas personas, pero al mismo tiempo entregándole una droga de primera calidad, no esa basura que están consumiendo, y además respetándole su dignidad. La persona, para satisfacer ese derecho hoy, tiene que ir a buscar ollas, organizaciones criminales de microtraficantes para adquirir una sustancia que tiene derecho a consumir. Y eso es una humillación y una deshonra y una pérdida de dignidad y honor del ser humano. En Colombia tenemos que rescatar la dignidad del ser humano. Consumir esa droga, repito, entonces, como una decisión personal, en una dosis personal, está amparado por la Constitución y lo que hace la ley es entregarle y reconocerle ese derecho a través del sistema de salud que garantiza que la persona va a tener un control médico, que si tiene algún problema mental o algún problema físico, lo van a tratar. Hoy nadie sabe quién tiene un problema de adicción, quién tiene un problema mental, quién tiene un problema físico, porque le venden esa droga de muy mala calidad en cualquier parte. Y por otro lado, le quitaríamos, de un lado, la materia prima a los narcotraficantes, la hoja de coca con la que ellos están produciendo la cocaína. El 90% de la cocaína en el mundo, ya lo decía, se produce en Colombia. Les quitaríamos la materia prima, esa materia prima que la compra el Estado a precios de mercado, se le quita a los narcotraficantes. Y por el otro lado, en el caso del mercado doméstico, se le quita el mercado doméstico de consumidores de esa droga a los microtraficantes, a las ollas, pero además se cuidaría para que los menores de edad no estén al alcance de esas organizaciones. Cuando se les quita el mercado de consumidores y lo asume el Estado, desaparece ese negocio. Y desaparece la violencia que hay y desaparece la violencia que hay alrededor de ese negocio. Doctor Iván Marulanda, le entrego la cámara para que usted invite a los quindianos a votar por la coalición Centro Esperanza este próximo 13 de marzo. Miguel Ángel, muchas gracias. Es un honor para mí decirles, llevo más de 50 años en la vida pública, no tengo una investigación penal, ni una investigación fiscal, ni una investigación disciplinaria. Siempre he estado en la inconformidad dentro de la Constitución y de la ley, dentro de la democracia, luchando por un cambio en Colombia, porque le quitemos el poder a los corruptos y pongamos el Estado al servicio de la sociedad, de la gente, como tiene que ser. Nosotros somos empleados públicos y nuestra tarea es servirle al público, a la gente. En cambio, lo que está pasando desde hace muchos años es que se apropiaron del Estado unas mafias de políticos corruptos que lo que hacen es utilizar el presupuesto público y el poder del Estado en su beneficio para rodearse de privilegios y rodearse de garantías para enriquecerse y enriquecer a sus amigos y a sus familiares. Esto depende de la gente. Si la gente sigue votando por esas personas, aquí no va a haber ningún cambio. Y es lo que ha hecho la población civil a lo largo de años, votando por los mismos.
Estamos muy aburridos con el presidente Duque, pues lo eligieron más de 10 millones de colombianas y colombianos y tienen que preguntarse en su conciencia por qué eligieron una persona que hoy los tiene defraudados. Entonces decirle a la gente, mire, usted tiene un deber de votar bien, de escoger a las personas que van a ir allá a representarlo con honradez, a decir las cosas que usted está pensando, que usted quiere, y a servirle a usted como ciudadana, como ciudadano, como persona, a sus hijos, a su familia, porque para eso se le paga el sueldo a esos empleados, a los senadores, a los representantes, al presidente de la República. Yo soy el senador Iván Marulanda, yo fui compañero de Luis Carlos Galán, de Rodrigo Lara. Cuando asesinaron a Galán, yo era senador con él. Después fui miembro de la Asamblea Constituyente. Hoy estoy en el Senado con el partido Alianza Verde y estoy de candidato por la coalición Alianza Verde, Centro Esperanza, en el número 20. Iván Marulanda, el número 20 en la lista al Senado de la coalición Alianza Verde, Centro Esperanza. Quiero volver allá a seguir luchando en beneficio de la gente, sobre todo de los que están en desventaja en la sociedad. Quiero ir a trabajar por la renta básica, quiero ir a trabajar por la regulación de la hoja de coca y sus derivados, incluyendo la cocaína, para acabar con la guerra contra las drogas que nos tiene sepultados. Quiero ir a trabajar por una tributación justa, para que los que más ganan y más tienen paguen más y que las clases medias y las clases populares dejen de tener sobre sus hombros el peso de la tributación y el peso fiscal de este país. Es una injusticia que hoy el Estado no tenga con qué atender a los hogares pobres, a los jóvenes sin estudio, no tenga con qué atender a los microempresarios, a los pequeños y medianos empresarios, que no tenga cómo cuidar los recursos naturales porque no cobra impuestos a los más ricos y a los que tienen mayores capitales. Y es una injusticia que el peso de la tributación esté en las clases medias y en los sectores populares. Una tributación justa. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Iván Marulanda, que está por estos días aquí en el departamento del Quindío. Él es candidato al Senado de la República por la coalición de la Alianza Verde y el Centro Esperanza. Y a ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en elquindiano.com.